Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Qué alegría volvernos a encontrar, este espacio que nos encanta, que nos disfrutamos, que hacemos de la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones en Alianza Radial Católica. Qué rico podernos encontrar una vez más con temas que nos permiten crecer como iglesia, fortalecernos como laicos, como iglesia que camina. También a todos los sacerdotes que nos escuchan, un saludo muy especial. Y a todos los oyentes que siempre están aquí pendientes con nosotros de Al Día con la Iglesia Radio. Hoy comienzo un nuevo ciclo con una nueva compañera de camino. Ya les había comentado que Eni, hace unos días se fue de la delegación también para seguir con su llamado y caminar hacia otros lugares. Y bueno, tenemos una nueva personita que está aquí con nosotros. Le doy la bienvenida a Isabel Toro. Ella es nuestra nueva comunicadora digital y nos estará acompañando por aquí. Isa, bienvenida. Hola, es un gusto estar por aquí en este espacio. De verdad que me sueño demasiado compartir este espacio con todos ustedes y con Vale. Muchas gracias también por acompañarme. En definitiva, este es un espacio fascinante que nos encanta porque creamos conversaciones y nos permitimos encontrarnos alrededor de temas que son de actualidad, pero sobre todo temas que, como lo decía al inicio, nos permiten crecer como iglesia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos emociona también. Estudiándolo, Isa y yo también experimentamos emoción, nos generó mucha ilusión, porque hace unos días celebramos a un santo muy importante para nuestra iglesia, quizás uno de los más importantes, más famosos. Bueno, no por importancia, todos son muy importantes, pero sí marcó un inicio importante en nuestra iglesia y es por eso que queremos hablar sobre él. Estamos hablando de San Benito de Nursia. Un santo que conocemos por la medalla, conocemos porque la gente lo menciona a menudo, conocemos de pronto el colegio benedictino, hemos escuchado en algún momento esta palabra, pero hoy nos vamos a acercar de una manera especial y particular a la espiritualidad benedictina. Conocer por qué hay como algo especial, una manera distinta de vivir la fe y que nos inspira claramente como la vida de todos los santos. Y para esta conversación hemos traído a una amiga de la casa. Ella es Ana Milena Hurtado, es actualmente la directora de Hogares Infantiles San José y la hemos tenido aquí en varias ocasiones, pero hoy de una manera especial porque es oblata benedictina. Ahorita vamos a entender de qué se trata de tema, qué significa, pero bienvenida, Mile, qué alegría tenerte de nuevo por aquí. Vale, Isa, y a todos los que nos escuchan, gracias. De verdad que esto es una emoción poder hablar de este santo, como dices tú, en importancia no porque sea más extraordinario que otros santos, sino porque de verdad cuando uno entra y conoce un poco de la vida y de lo que nos puede guiar a nosotros, que tenemos este gusto por esta espiritualidad, pues de verdad, qué rico transmitirlo. Y ustedes también por abrirnos este espacio y pensar en nosotros. Sin duda alguna, para nosotros también es un honor tenerlos aquí, conversar, y digo tenerlos porque esta mesa la complementa Gabriel Herrera. Él es un oblato, un candidato a la oblación benedictina también. Se desempeña como jefe de mercadeo en una empresa, es decir, es un laico profesional normal como cualquiera de nosotros, pero es candidato a esto tan especial que, como les digo, vamos a entender más adelante. Gabriel, bienvenido, qué alegría también tenerte en Al Día con la Iglesia Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento de compartir este espacio, de contarles en qué consiste hacer un proceso de candidatura a la oblación benedictina y nada, pues con expectativa de conversar y profundizar en estos temas tan interesantes para nuestra espiritualidad. Bueno, qué gusto de verdad tenerlos por aquí con nosotros. Este es un tema que de verdad nos emociona mucho, digamos que tratar el del día de hoy y conocer también un poco sobre
la vida de San Benito, este santo que hemos escuchado, por lo menos yo lo he escuchado un montón en mi familia, se habla un montón de él, mi mamá, digamos que me inculcó mucho como el seguir a este santo y conocer como un poco sobre él, me emociona bastante porque digamos que no he como ahondado tanto en la historia de él, me gustaría conocerlo mucho más. Entonces, ¿cómo empezamos? Sí, cuéntenos un poquito quién es San Benito de Nursia, porque es importante para nuestra iglesia y bueno, así nos vamos adentrando un poquito en este tema de la espiritualidad que nos inspira. Bueno, San Benito de Nursia, como lo dice, viene de esta región de Nursia. Él fue enviado con su nodriza a Roma a estudiar, a prepararse, pero cuando llega a Roma se encuentra con un estilo de vida que él decía, esto no es para mí. Lo que llamamos, o en este entorno, se encontró de frente con ese mundo, un mundo donde él decía, esto no es a lo que yo he sido llamado. De hecho, él era, aunque muy bravo y todo, y un poco necio, se le voló a la nodriza que lo estaba cuidando en Roma y llegó a Subiaco, a una cueva en Subiaco, allá mismo en la región, y estuvo más o menos 3 semanas solo, o sea, se alimentaba como de las hierbas y de lo que podía alimentarse, y cerca había un monasterio, no recuerdo, pero obviamente no benedictino, porque no había nacido la obra, pero hubo alguien que se acercaba y supo de la existencia de este hombre allá en esa cueva, y empezó a llevarle cada 8 días un pan. Pero era tan profunda la cueva que él le tiraba con un hilo el pancito y una campanita para que supiera que era él. Wow. Lamentablemente la gente se empezó a dar cuenta y empezó a acercarse a entender qué hace este hombre ahí metido, y él de pronto empieza a compartir esa experiencia de estar lejos del mundo. Esto es importante conocerlo porque San Benito nunca pensó en formar una orden benedictina o en una orden monástica. Él de hecho quería ser ermitaño. A medida que la gente empezó a acercarse, ese monasterio que les digo que era cerca, perdieron a su abad y se le acercaron y le dijeron, venga, usted sea el abad de nosotros. Y él, no, yo no vengo para esto. Tanta fue la insistencia que dijo, listo. Pero ¿qué pasó? Cuando llega al monasterio empieza a ser firme, como buen cambio. Significó que empezó a poner orden, ahí a los monjes no les gustó, y de ahí viene esa gran historia que conocemos, que en un momento de la cena, él hace la bendición a la copa y la copa se rompe. Entonces él ahí entiende que lo querían envenenar y él dice, ustedes aquí no me quieren, y vuelve a Subiaco, vuelve a ser ermitaño. Pero nuevamente la gente se le acercaba, conocía, le gustaba hablar con él, buscaban como su historia. Me imagino que era un hombre con el que uno podía encontrar paz, un montonón de situaciones, y varias personas de la región le empiezan a llevar como a sus hijos. De hecho, todas estas historias se conocen por sus 2 grandes hijos, se podrían decir, que son Plácido y se me acaba el Mauro. Y Mauro. Entonces, ellos son los que van contando y relatando la historia de lo que vivieron con San Benito. De hecho, esto también se lo debemos a un grande, que es a San Gregorio Magno, que es el que en el libro de los diálogos, él cuenta toda esta historia de San Benito. Pues también los invito a que se acerquen y busquen esta historia a través de este gran santo que se dedicó a contar la historia de muchos santos y en especial la de San Benito, pues porque al fin y al cabo San Gregorio, un papa benedictino. Mira, pues yo creo que nos vamos acercando a la vida de este santo con estos daticos curiosos que nos conectan, obviamente, con una vida que él decidió hacer extraordinaria, pero no por hechos, bueno, no, lo de la copa sí es extraordinario, ¿cierto? Eso sí, definitivamente pues santo era, pero sí nos conectan un poco como con esa humanidad y con ese descontento que yo siento que es algo que también puede ser un poco característico de los santos, un poco el descontento con algo que viven y que deciden de algún modo acercarse a la realidad con una mirada distinta.
siguiendo también el ejemplo de Jesús, siendo muy rebeldes, contracorriente. No en vano nos dicen que los santos renuevan ese misterio de Cristo, nos muestran como esa espiritualidad que nos conecta profundamente con Él. Hay algo pues como que leíamos ahorita antes como de comenzar el programa, y es un poco que San Benito pues siembra entonces como las bases de lo que conocemos hoy como el monacato, a pesar de que hay diferentes monasterios en muchas partes del mundo y de muchos carismas, pues sí identificamos que él establece algunas características que parecen ser la base de la vida monástica. Entonces, comentémosle un poquito a la gente cómo nace esto, porque siento que de aquí pues nos podemos ir adentrando en ese tema de la espiritualidad benedictina. Sí, cuando él regresa de su viaje, que tiene esos ires y venires y como esa serie de atentados que intentan pues como sacarlo del camino, finalmente él establece la orden en Montecassino, que pues es un monasterio que hoy sobrevive y que es extremadamente grande, es un lugar bastante grande para la orden, y coincide, digámoslo así, el renacimiento de San Benito con las invasiones bárbaras, con la caída de Oriente, de Bizancio, y estas hordas de invasores empiezan a colonizar todo lo que conocemos como Europa occidental o la civilización occidental. Y San Benito, por medio de los monasterios, él funda 12 pequeños monasterios. Digo 12 pequeños porque en esa época eran pequeños, pero hoy en día son monasterios grandes. Algunos sobreviven actualmente, siendo Montecassino pues el más grande. Y porque hoy en día se conoce a San Benito como el patrono de Europa, porque él fue él y sus monasterios y sus monjes preservaron la cultura occidental. Entonces, gracias a los monjes benedictinos y a otras órdenes de monjes, se pudo preservar la historia en temas de filosofía, de muchos temas, sobre todo de la antigua Grecia. Ahí es donde conocemos a los monjes copistas, que se encargaron de recopilar y de copiar los clásicos de la literatura universal. Y era tanto el poder que ejercía San Benito, digámoslo así, o su presencia y su conocimiento y su santidad, que logró desarmar gran parte de esas invasiones bárbaras en Europa. Creo que se llamaba Otila, el guerrero principal de esas hordas. Se entrevistó con San Benito y quedó tan maravillado de su sabiduría y de su conocimiento que hasta ahí llegaron las invasiones, o paró gran parte de las invasiones en Europa, porque estaban prácticamente destruyendo todo lo que existía o lo que había a su paso en Europa en esa época. Por eso gran parte del conocimiento que tenemos hoy en día, de lo que conocemos como universidades también, y nuevamente ahí entra Santo Tomás de Aquino y pues todo lo que conocemos pues con la educación moderna en las universidades, pero San Benito y los monjes benedictinos fueron grandes, y los monasterios fueron grandes refugios de lo que es hoy la cultura occidental. Eso quería también como que dejar claro, y es que San Benito es el fundador del monacato en Occidente, porque la vida monacal ya se conocía en Oriente, y de hecho mucho de lo que conoce o recibe San Benito y recibimos nosotros hoy por hoy es gracias a esa influencia de Oriente, desde San Basilio. De hecho, muchas personas, que ahí viene la regla de San Benito que él escribe en su momento para empezar a dejar un texto de organizar los monasterios, pues mucha gente piensa que es como copia a unas reglas que ya existen, de San Basilio, del maestro, la llaman, pero no se especifica cuál maestro. Y también cuando tú terminas de leer la regla, ahí él indica como la lectura de los padres del desierto es fundamental, y al referirse padres del desierto son todos estos padres de Oriente, desde Egipto y todos ellos, que son de verdad los que fomentan. San Benito dice algo muy curioso, pues yo sé que lo vamos a hablar, pero voy a aprovechar que lo tengo en la cabeza, que él decía que porque los monjes oran los 150 salmos en una semana, distinto a como lo hacemos las personas laicas o los sacerdotes, que ellos lo oran en 4 semanas. Pero entonces los benedictinos la oramos en una semana,
pero él decía es que ojalá no seamos tan ociosos porque los padres del desierto los oran en un día. Entonces Oh, es Dios. un llamado de San Benito a decirnos es que él nos habla mucho de la ociosidad. Bueno, ahí vamos entrando, pero es como para dar ese abrebocas de también lo que significa esta regla benedictina. Ok, bueno, y también como averiguando un poquito sobre lo que es pues todo este tema de la espiritualidad benedictina, yo leí algo sobre el orar y trabajar. El hora Sí. labora. Orar y Orar y trabajar, labora, sí. exacto, sí. Si nos pudieran hablar un poco más sobre esto y sobre la regla de San Benito. Sí, ese es el lema principal de la espiritualidad benedictina, pues a raíz de que nace el hora et labora, como decía Milena ahorita, Europa estaba permeada, o los primeros inicios fueron los padres del desierto, del monacato oriental, pero en esa época había una rigurosidad extrema con el tema de la fe y de los salmos. Como escuchábamos, en un solo día podían hacer los 150 salmos. Entonces, ¿qué dijo San Benito? No, es que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, nos santificamos también a través del trabajo. En la época de San Benito, el trabajo manual, lo que era labrar la tierra, hacer pan, recoger las cosechas, era visto como algo indigno, como algo de gente pobre, gente paupérrima, casi de esclavos, los señores feudales. Y lo que hace San Benito a través del hora et labora es dignificar el trabajo manual. Entonces él decía, a través del trabajo también nos vamos santificando en el día a día y vamos alcanzando esa plenitud que tanto buscamos nosotros los seres humanos. Entonces, a partir de ahí, con la regla, si una persona, digámoslo así, que no esté metida en la espiritualidad, lee por primera vez la regla, se va a asustar, porque hay unos términos que San Benito son muy fuertes para nosotros hoy en día, inclusive hasta lo podrían a él en esta época demandar por derechos humanos, por un montón de cosas, pero hay que entender el contexto porque estamos hablando del año 500. La mayoría de los monjes eran personas analfabetas, eran campesinos, personas que no tenían ningún tipo de formación. Y digamos que los que iban creciendo mucho en espiritualidad eran los niños que San Benito recibía en el monasterio para formarlos desde niños. Entonces ellos empezaban a aprender a leer, a escribir, mientras que el campesino, digamos que de 30, 40 años que entraba al monasterio, voy a decir algo que es impopular, pero era como decir un burro de carga, o sea, estaba enseñado a trabajar el campo. Entonces, aprender a decir un salmo, interiorizarlo, era muy difícil para ese tipo de personas. Entonces, por eso es que en la regla, si tú la lees por primera vez, te vas a asustar, porque habla de castigos físicos, de excomuniones, de aislamientos, pero hay que entender que el contexto lo ameritaba, entre comillas, porque ellos inclusive cuando eran analfabetas se aprendían los salmos y cuando iban a arar el campo, a hacer sus trabajos, lo repetían en su mente. Entonces, por eso San Benito dice que a través del trabajo nos dignificamos en la fe, porque mientras ellos hacían su trabajo, iban repitiendo los salmos, las oraciones y todo lo que más compone la liturgia de las horas. De alguna manera, la vida monástica se rige por las horas. Entonces, al final cada uno de los salmos dice, 7 horas te alabo. Y aunque realmente se hacen 8 momentos de oración durante el día, la vida monástica se rige durante esas horas. Y la regla es muy clara. Tú puedes estar haciendo tu trabajo manual o tu trabajo de agricultura o en la cocina o lo que se te haya puesto, pero si suena la campana, sueltas todo y vas a la capilla a hacer la oración con tus hermanos. Entonces eso también es muy bonito y es algo que uno va aprendiendo desde esta vida laical de fortalecer la vida a través de estas horas de la liturgia, porque te van llenando de tal manera y te van organizando tu estructura también, porque sentir uno que ahí viene otra frase que también es como un símbolo de la vida benedictina y que de hecho, por ejemplo, en el monasterio en Envigado la tenemos y se dice, y es no anteponer nada a la obra de Cristo. Entonces es muy bonito porque para mí es ese alimento que me permite vivir mi espiritualidad y en la vida que estamos nosotros. Esta es la hora de las vísperas, pero es la hora también de la Partido de Colombia. El partido de Colombia, la serie como está de buena. No anteponer nada a la obra de Cristo. Primero oro, hago mis minutos de oración y ya continúo con mis actividades.
Entonces yo creo que eso fortalece mucho el espíritu. Hoy por hoy, yo hablaba con el abad hace 8 días y le decía, abad, hoy sí que en Hogares San José estoy viviendo mi carisma, porque uno dice, ¿cuál es tu carisma? Oración, silencio y contemplación. Nosotros nos regimos bajo eso. Pero ya se imaginarán, en Hogares San José, en la sede donde yo tengo la oficina, es donde tenemos el mayor número de niñas, son 200, ya se imaginarán el ruido. Sí, Y aún cero así silencio. vivo en paz y en tranquilidad y hago mi trabajo. Entonces yo digo, aquí esto es la vida benedictina que va formándose en uno. Entonces esa era como la otra frase que también quiero que resuene en los corazones de los oyentes y de ustedes, niñas, que están también con ese gusto por conocer a San Benito, porque la regla de San Benito está, digamos, hay 4, de los 73 capítulos, 4 son, digamos, el direccionamiento espiritual. Los otros capítulos son de cómo es de comportarte en la cena, cómo deben distribuirse los salmos en cada momento de la oración. Nosotros hacemos vigilia, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Entonces mira todas esas horas, entonces hasta ahí dice cómo debe estructurarse. Gabriel decía algo muy bonito y es muy cierto, porque muchas personas se le acercan a uno en el monasterio y le dicen, pero es que esa regla es muy dura. Pero uno dice, no, pero tráela al contexto actual. Claro. No podemos quedarnos en el siglo VI cuando fue escrita. Pero de verdad uno logra encontrar esa esencia de San Benito, sobre todo cuando encuentra uno capítulos como cómo debe ser la obediencia. Lo más bonito de la obediencia que nos enseña San Benito es desde la escucha, no es obedecer por obedecer, es entender que si tú escuchas, vas a cumplir el precepto. Entonces, de hecho, así empieza la regla benedictina. Y ese es el primer mandamiento, y desde los hebreos, desde el judaísmo, el Shema Israel, eso es lo que rige tanto la fe de nuestro Señor a nivel general como lo implementó San Benito. Es que el que sabe escuchar, sabe obedecer y sabe entender. Y la regla, como decía Milena, hoy en día está más vigente que nunca. Hoy en día sí que necesitamos a un instructor como San Benito. Cuando las redes sociales nos inundan de mensajes banales, de temas superficiales, donde no hay profundidad de nada, sino que lo que importa es si estoy estrenando ropa o estoy estrenando carro o estoy viajando, Benito nos habla de la humildad, de la sencillez y de la escucha. Y tantas personas que vemos que pasan tantas necesidades y otros a los que no les interesa nada, cuando Benito y en la Sagrada Escritura nos dice no lleven sino una túnica, no lleven sino lo estrictamente necesario. Él habla mucho del ego, del desapego, de renunciar a tantas cosas del mundo para poder encontrar lo verdaderamente importante. Entonces, hoy en día sí que se necesitaría esta regla, obviamente aplicada a nuestros tiempos, en colegios, en universidades, en la familia. Eso es bastante necesario. Y ahí vendría esa tercera, no he dejado hablar a Vale ni a Isa, pero estamos emocionados. Y ahí vendría esa tercera frase tan importante para nosotros los benedictinos, que es para que en todo sea Dios glorificado. Ese es como, para mí, desde como comunicadora, el eslogan sí, claro, de nuestra vida monástica. No, es que escucharlos me parece fascinante, porque yo creo que de alguna manera sería más obvio para nuestros oyentes e incluso para nosotras escuchar esto de una manera tan apropiada y tan apasionada de un monje, si tuviéramos aquí, porque claro, lo viven cotidiano, porque lo viven tal vez como se los enseñó San Benito, porque de pronto es más sencillo y uno dice ignorantemente que es más sencillo para ellos porque toda su vida están ahí dedicándola, pero lo que me pareció más fascinante y que me parece cuando los escucho es de verdad llevar toda la espiritualidad benedictina a lo cotidiano de la vida, permitiendo que este modo de mirar, que lo hacemos como si tuvieran unas gafitas para mirar el mundo y para sentir a Dios en todo, pareciera entonces que es esa capacidad de ver a Dios en lo cotidiano, y que yo creo que al final es lo que buscan los santos en muchas ocasiones, que nosotros encontremos que la santidad no parte de cosas extraordinarias, aunque les pasen cosas extraordinarias a los santos, sino que es esa capacidad bonita que tienen de ver a Dios en lo cotidiano, y de esa manera
conectarse profundamente con ellos. Entonces como que los escucho y hay muchas cosas que se van develando de la espiritualidad benedictina que cobra mucho sentido escuchándolos a ustedes como laicos. Con esto me gustaría darle entonces de entrada que entendamos eso de qué es ser oblato. Porque ustedes, sin ser monjes, sin estar en un monasterio, teniendo una vida absolutamente normal, laical, como cualquiera de nuestros oyentes o de nosotras que estamos aquí, asumen esta espiritualidad benedictina, la viven, la contemplan, caminan con ella, y es pues un proceso que ustedes asumieron, bueno, que pues sabemos que Gabriel está en camino a eso y ya pues Mile hace 5 años lo vive. Entonces cuéntenos un poquito qué significa eso de ser oblatos y cómo se ve la vida entonces como un oblato benedictino. Bueno, 5 años donde yo creo que ahí hay que hablar un poquito de la experiencia personal, en el sentido que, voy a decirlo así, yo vengo de un proceso de mucho ruido y mucho mundo, más de lo que hubiera querido, pero el Señor me llamó a través del silencio. La primera vez que a mí me invitaron a un monasterio benedictino a hacer retiro de silencio, yo dije, no, yo no voy a ser capaz, por Dios. Y más que eran 3 días y yo decía, no, más enloquecer. Bueno, Sí, comunicador y que en silencio. Y en silencio. Y yo decía, no, por los codos, por todas partes. Y aún así, yo siempre digo, allá es un pedacito de cielo en la tierra. Llega uno, yo paso las puertas del monasterio y me siento en casa. Y aparte de sentirme en casa, ese silencio no es abrumador, sino que antes consuela. Pues decís, wow, esto era lo que necesitaba. Entonces empiezo mi retiro de silencio, y antes de haber pensado en la oblación, pues fueron un par de años que yo iba al monasterio. De hecho, fue un padre diocesano que hace mucho tiempo nos acompañó aquí en la delegación de comunicación, el padre Diego Díaz, a quien le debo mi proceso de oblación. O sea, ni siquiera fue en el monasterio que me dijeron vos servís pa' oblata. Fue el padre conociendo mi historia, y un día me dijo, Mile, ¿y no has pensado en la oblación? Y yo, no, la verdad no. Ya me acerqué al monasterio, empecé a hablar con el padre Olger, que es el formador de oblatos, y empezó a contarme un poco la dinámica, y bueno, empecé el proceso. El proceso es como la vida monástica, tiene un postulantado, donde uno se empieza a acercar al monasterio, a vivir la experiencia, a hacer retiros, a vivir esa vida comunitaria, porque uno, por ejemplo, comparte la liturgia, pero también los momentos del almuerzo y la comida con los monjes. Entonces uno se va como permeando de eso. Después viene, ya tú después de decir, no, esto sí es como lo que me gusta, y el padre dice, sí, estás como preparada, ahí se hace el postulantado, el noviciado, por así decirlo. Es más o menos, no hay un tiempo, pues se dice que 1 año, en los estatutos habla de 1 año, pero realmente puede ser un poquito más o un poquito menos, dependiendo de la constancia de la persona. Y ya después de eso tienes una reunión con el abad habla contigo abiertamente, eso es una delicia, porque a mí la primera vez que me dijeron, el abad te llamó, yo temblaba, porque uno tiene la referencia del superior, pues como, no, ¿yo qué le voy a decir al abad Guillermo? No, un hombre totalmente cercano, querido, y que vive esa espiritualidad. Y conversamos sin mentirles unas 3 horas, cuando me dijo, no, yo te veo lista, arranquemos. Y ya, entonces me dijo, para el 11 de julio hay oblación, ¿qué te parece? Hay otros 2 hermanos. Y yo, bueno, a la mano de Dios, y ya celebré los 5 años de haber profesado. De hecho, acá, pues nosotros escribimos una cédula en la mano, nuestra unión con el monasterio no es canónica, es espiritual. Entonces, ellos no es que tengan pues como que darnos salud, que pagarnos algo, pues por ser nosotros oblatos, pero sí hay unos compromisos de todas maneras de parte y parte. Entonces nosotros escribimos una cédula, se llama, donde la leemos, la hacemos pública, y después de ser aceptada, pues eso es un gesto muy bonito, porque uno la firma y besa el altar monástico. Entonces eso es muy bello, y una de lo que uno pues quería como compartirlos, es uno, me encanta es porque uno empieza diciendo, yo, Ana Milena, bautizada de la arquidiócesis de, entonces lo primero es reconocer que somos bautizados.
Entonces, que este carisma benedictino no es algo ajeno a nuestro bautismo, antes nos permite vivir nuestro bautismo. Entonces, de ahí creo que llena el corazón. Y uno dice, atenta a la palabra del Señor en la lección divina, cantando las alabanzas del Señor en la oración litúrgica, acogiendo fraternal y humildemente a todas las personas con las cuales me encuentro en mi jornada cotidiana, quiero hacer de mi vida una ofrenda espiritual. Eso es ser oblato benedictino, una ofrenda espiritual en mi vida cotidiana. Demasiado precioso. Increíble. Creo Sí. que nos conectas como con una vocación. Ujú. Es que la vocación se ve de muchas maneras. Nosotros aquí hemos dicho, la vocación se ve de demasiadas maneras y qué bello eso, pues cómo nos va develando todas las formas que tenemos de ser iglesia y de vivir a plenitud nuestro bautismo. Gabriel está en camino hacia eso. Cuéntanos cómo ha sido tu proceso. Bueno, yo, como muchos, me acerqué más a la espiritualidad por situaciones particulares, personales, momentos de vida complejos. Y pues pasé por otras espiritualidades católicas, pues por otros grupos, otras comunidades en las que había mucha aleluya, mucha alabanza, mucha pandereta y mucha culpa, porque desafortunadamente a veces hay más culpa que cercanía. Y hablando con Milena, yo veía que ella pues asistía al monasterio y yo desde muy niño, mi mamá me dio la medalla de San Benito y una cosa lleva a la otra y empecé a ir al monasterio de Envigado. Y como pertenecemos al mundo y eso a veces es difícil salir de él, eso es un proceso. Es un proceso que duele, es un proceso complicado. Yo también hice mi primer retiro de silencio. Yo llamaba a Milena, estoy que me enloquezco. Yo no sé qué voy a hacer acá porque el silencio es el silencio. O sea, no es estar al lado de una autopista, no es porque fue en el Paráclito Divino de Guatapé, que es el monasterio femenino. Y es duro cuando vos pasabas de retiros como Yeshua a otras comunidades a un retiro de silencio donde te confrontas con tu propia realidad, con tus propias situaciones. Y ya de ahí empecé a caminar, empecé a ir a las reuniones con el padre Olger, que también pues es como mi guía espiritual en este caso, con el padre Fermín. Y a uno le preguntan en la calle, ¿pero qué es un oblato? Porque hay mucho desconocimiento pues, de Claro. esta espiritualidad. Yo le digo, no, ser oblato es un monje en el mundo. Nosotros somos una extensión del monasterio en la calle y eso es un llamado que nosotros le hacemos a la gente que vive en la espiritualidad. No es ir a misa, que lo vean a uno, a que simplemente vivir un rito, sino que estemos en la calle siendo un reflejo del monasterio. Y eso dentro de las promesas que hace el oblato está muy, muy especificado. O sea, nosotros no podemos vivir una falsedad dentro de los muros del monasterio y salir a la calle a vivir como queramos. Entonces es un cambio de vida fuerte que mucha gente no lo aguanta. No estoy diciendo que sea una cosa imposible, pero para lo que vivimos hoy en día es retador. Uf, muchísimo. Y yo siempre he tenido claro de que mi meta no es la oblación, mi meta es la profundidad pues espiritual. A mí me preguntan mucho, pero es que usted ya es oblato, y yo no. O sea, yo intervengo mucho en los procesos de la formación, pero yo no tengo ningún afán en hacer la oblación. ¿Por qué? Porque San Benito mismo en su regla dice que para esto no hay afán. O sea, es que es un camino que para muchos es diferente. Como decía Milena ahorita, hay unos que la hacen más rápido, otros que se demoran mucho más tiempo. Lo importante es que cada vez que vos avances en el calendario, sintas que la espiritualidad te está cambiando y no la típica persona que está en un movimiento y no parece que lo estuviera viviendo de ninguna forma. O sea, no Claro. es sombra en otros espacios. Entonces, para mí, el oblato es un monje en la calle. Entonces, siempre que estoy en la calle, que vivimos el estrés del día a día, yo siempre me hago la pregunta, ¿cómo manejaría Cristo esta situación? Y al hacerme esa pregunta me desarmo completamente. O sea, una pelea, una discusión, un enfado. Entonces, eso es lo que nosotros somos monjes de ciudad, sin hábitos, sin promesas, sin votos, pero viviendo la espiritualidad en la calle, que me parece que es mucho más difícil. Y eso también es importante aclarar, es que lo primero es que uno siempre le preguntan,
y entonces no te puedes casar, entonces no puedes tener hijos. Tener no, novia. Tener novia o tener novio. No puedo ir a bailar. Sí, de hecho, celebré mis grados y, ay, una oblata rumbeando, sí, puedo continuar con mi vida tranquilamente, podría tener novio, podría tener hijos. En fin, Gabriel es un hombre que tiene 2 hijos. Soy divorciado, obviamente ya con nulidad de la iglesia, pues. Pero eso no, o sea, ¿cuál es el mensaje que queremos dejar? Que no somos santos. Sí, o sea, no es como... O sea, es lo mismo que hizo nuestro Señor. Él no buscó gente superdotada, él buscó un pescador, un cobrador de impuestos. Y eso a veces yo creo, o uno siente que cuando está en este camino, que eso frena mucho a la gente. La gente, como cuando sea perfecto, empieza a hacer oblato o a hacer el camino. No, hermano, antes él está buscando a los imperfectos, porque dentro de esa imperfección está tu vocación. Puede que vos hables súper bonito, cantes súper bonito, tengas el don de escucha. Un benedictino tiene una cualidad muy bonita, es que sabe escuchar. A veces los candidatos que llegan allá están llenos, con la cabeza embotada, y llegan y se sueltan completamente. ¿Por qué? Porque uno simplemente escucha, sin juzgar, solamente la escucha, y esa es la primera palabra de la regla. Y es muy bonito, pues, invitadas al monasterio, a cualquiera, porque aunque los monasterios son autónomos, pero se rigen por la misma regla y tienen los mismos preceptos, y es porque una de las cosas más bonitas que uno encuentra en el monasterio es el recibimiento. Ustedes Sí, allá los hacen como el sentir en casa. hospedaje, como que Sí, es el una hospedero, característica la también. persona que te recibe. Y eso es un precepto muy bonito que también lo vamos acrecentando nosotros los oblatos cada vez que caminamos, y es que no debemos olvidar que en cada persona que nosotros recibimos es a Cristo mismo. Entonces eso es muy bonito, porque cuando uno va interiorizando eso en esta vida del mundo es muy difícil. Yo escuchaba a un padre hace muchos años que decía, es que ¿de qué sirve? Usted viene aquí un jueves, hace adoración, pero al salir de la parroquia está el hombre en situación de calle y tú le pasas por encima. Claro. ¿Dónde está Cristo? Cristo está ahí. Claro, en la hostia también, en la adoración, y es fundamental, y eso alimenta nuestra fe, pero es recordar que en el otro. Entonces, yo creo que ya pues, se va acercando el tiempo, no dejamos casi hablar a estas muchachas. No se preocupe. Es entender que lo que decía Gabriela ahora, la regla, a pesar de siglo VI escrita, es muy vigente ahora cuando tú la traes a todo esto que se llama mundo, o mal llamado mundo. Encontrar esos puntos de equilibrio entre tu bautismo y lo que te lleva alrededor también es complejo, pero ahí es cuando aparecen estas espiritualidades. Y yo doy gracias a Dios por tantos carismas, porque yo también soy de las que digo, qué pereza todos benedictinos, todos solo en silencio, oración y contemplación. También hay otros carismas que alimentan la iglesia, y que eso hace muy bonito este caminar que nos alimenta. Yo tengo varios amigos terciarios capuchinos que me acompañan y son hermosos, y uno dice, ay no, yo pues para eso no serviría, como me dicen a mí, no, 3 días de silencio, 8 días en el monasterio, no, yo no me alcanzo a imaginar. Pero es una invitación, pues primero para que sigan conociendo la vida de San Benito, segundo para que se acerquen a los monasterios que tenemos en Antioquia, y bueno, y ustedes también para que afiancen ese cariño por este gran santo. Wow, me parece demasiado increíble todo esto que nos cuentan, y muy bonito, y siento que me atraviesa como bastante todo lo que nos dicen, porque pues precisamente he estado como viviendo cosas personales con mi espiritualidad que me han llevado como a todo esto que se está hablando. Y me parece muy bonito lo que se vive, pues como decía ahorita Vale, que no hay que dejar como sus rutinas, digamos que cotidianas, para poder servir también a Dios y seguir como este camino. Y había algo que leía también ahorita que me pareció muy, muy bonito, y es despojarse del orgullo y acercarse a Dios, que también va muy conectado a lo que decíamos ahorita. Y quisiera entonces como que nos contaran como anécdotas de ustedes, digamos que viviendo todo este camino. Pues básicamente lo que, como cualquier espiritualidad, lo que uno busca es, primero que todo, pues dejar el ego a un lado,
porque el ego es el que no le permite a uno que la humildad florezca, y la humildad entendida no como creerse pobrecito ni con baja autoestima, sino la humildad de guardar silencio y escuchar a Dios en el corazón, porque finalmente Él siempre nos está escuchando y en eso consiste nos está acompañando, y en eso consiste la santidad, en escuchar a Dios. Entonces yo siempre he sido, pues Milena me conoce, el carácter fuerte, muy, muy antipático en ciertos aspectos de la vida, y hoy en día estoy en algunos momentos dando clase a los candidatos y dicen, pero es que un candidato dándonos clase. Y yo, sí, un candidato que lee, que estudia, que le gusta la formación didáctica, y yo pienso que si a uno por dentro lo mueve el espíritu, pues hay que hacerle. Claro. Uno no puede hacer oídos sordos a esos llamados. Entonces, no es que uno venga aquí a contar que es que San Benito me habló y se me desparalizó una pierna, no, pues además que eso pasa, puede pasar. Pero digamos que en eso lo que hace es buscar como realmente la vocación que uno tiene. Y esa vocación siempre ha sido como la de enseñar, y que más que enseñar la palabra a través de una espiritualidad como la de San Benito. Entonces no hay nada extraordinario, simplemente que él va trabajando en uno de una forma lenta, pero que cuando vos menos pensás, vos decís, pero verdad que a mí hace un tiempo esto me irritaba, me ponía de mal genio, o decía tantas vulgaridades, y ya no. Entonces digamos que esos cambios de vida son bastante positivos, y eso lo va acercando mucho como a esa santidad que todos deberíamos de buscar todos los días. Yo creo que, pues yo lo mencioné ahora, ese tema del mundo en el que yo vivía y que me lleva al silencio, pero para mí lo más importante es que me ha hecho descubrirme como hija de Dios. Ese es el mejor regalo que me deja esta espiritualidad benedictina, permitirme llamar a Dios Padre y sentir que a través de esta espiritualidad puedo profundizar ese gran misterio que llamamos bautismo. Entonces esto es una invitación a eso, a dejarnos permear por esos caminos que nos estén llamando. Como dice, si sientes pasión por un franciscano, por otra, pero que dejes que te inunde el corazón y que puedas de verdad llamar a Dios Padre. De verdad que ha sido un privilegio escucharlos. Yo creo que también Isa y yo lo hemos hablado hace unos días, como que Dios también arma todo lo que necesita uno escuchar, y yo creo que no hay cosas más bellas que uno sentirse hijo. O sea, y lo que decías ahorita como que me hizo mucho sentido, porque la espiritualidad busca es eso, que en la intimidad profunda que tú encuentres con Dios, tú puedas reconocerlo como Padre, y de esa manera sepas que no hay ninguna manera de que tú estés solo. Al final, pues yo siento que Dios en su infinito amor nos puso a Cristo porque nos quería hacer saber que no estábamos solos, y nos puso a un hombre que sufrió inmensamente. Nosotros no alcanzaríamos nunca a sufrir lo que sufrió Cristo, pero tenemos nuestras maneras de sufrimiento, y los santos son lo mismo. Es la manera de hacernos saber que no estamos solos. En el siglo VI fue San Benito, hoy lo sigue siendo. Hace una semana hablábamos del Beato Marianito, también aquí, un santo antioqueño que celebramos también por esos días, y cómo nos damos cuenta que Dios sigue siendo bondadoso y misericordioso, mostrándonos con sus santos que sigue siendo Padre. Hay muchas palabras que nos quedan de esta conversación. Quisiera retomar algunas que me parece valioso para ir finalizando, pero de antemano gracias. Yo creo que tanto a nosotras aquí en cabina, pero a nuestros oyentes que también están del otro lado, nos han transmitido no solamente una espiritualidad infundada e inspirada en un santo, sino una forma preciosa de vivir el bautismo, de vivir a Cristo, y que yo creo que al final es lo que nos gustan al día con la Iglesia Radio. Me quedo entonces con el orden, que siento que el orden en nuestra vida habla también de nuestra relación con Dios, el servicio, el equilibrio, que hay tiempo para todo, para el descanso, para la cotidianidad, para el trabajo, pero siempre Dios, anteponer a Dios, como lo decía Mile, eso de permanecer, de encontrar en Él, a pesar, es que a veces permanecer no es fácil. Yo creo que eso es lo más retador de la vida espiritual. Y eso es una de las pilares del benedictino, que es la estabilidad, las estabilitas. Porque Dios. así nosotros seamos de la calle, pertenecemos a esa Santa María de la Asunción. O sea, no podemos estar
como en la época de San Benito, que habían otros tipos de monjes que eran los girovagos, etcétera, que andaban de monasterio en monasterio Ajá. viviendo de la caridad. Entonces, esa estabilidad que hoy en día es tan complicada, las relaciones afectivas, En todo. las familiares, el empleo, hoy estoy en una empresa, mañana me voy para otra, y eso entra en choque con la realidad benedictina. Absolutamente. Permanecer entonces como una muestra preciosa de la fidelidad, la obediencia, la humildad, como nos la decías ahorita, que yo creo que la hemos entendido mal en muchas Ujú. ocasiones y nos hiciste caer en cuenta el silencio, no como la ausencia de ruido, sino como la Sí. disposición y la escucha. Yo creo que puede ser la palabra con la que nos podemos ir y que nos hace lógico y sentido esto de ser cristianos. Gracias infinitamente a ustedes por todo. Yo creo que hubiera sido muy fácil traer a un monje benedictino, pero Dios los puso a ustedes en nuestro pensamiento para pensar en estos invitados por una necesidad, y es porque hoy estamos llamados a vivir a Cristo de estas maneras. Así que regálenos un último mensajito que nos quisieran dejar, algo que nos quede en el corazón a nosotros y a nuestros oyentes, para hacer de nuestra vida también una vida que vaya en consonancia, no necesariamente con San Benito. Si ustedes, como decía Mile, se sienten conectados a otras carismas, está muy bien, pero que nuestro centro sea Cristo. Bueno, también hay que hacer énfasis en que San Benito tuvo una hermana gemela que era Santa Escolástica, entonces Gemela. también hay una orden benedictina femenina que es Santa Escolástica, y hay anécdotas pues que nos tomarían aquí otro programa para hablar de ella, porque es una santa espectacular. No podemos olvidar entonces también que todos podemos pertenecer a esta espiritualidad. La invitación es a soltar el miedo. Yo creo que el miedo es uno de los grandes paralizantes. ¿El miedo en qué sentido? Entregarle nuestra vida a Dios, entregar nuestro tiempo a Dios. Pienso que cuando uno pone a Dios en el centro, lo demás se organiza. Y por último, quería invitarlos a que nos sigan en las redes. Nosotros Claro. tenemos redes como Oblatos Benedictinos, es @Oblatos Benedictinos, y una página web que se llama oblatosbenedictinos.org. Ahí compartimos todos los días. De hecho, tuvimos la novena la semana pasada. Entonces, para que nos sigan y aprendan más de esta espiritualidad de una forma sencilla y, como decíamos ahora, adaptada a este siglo. Y mi invitación es, sea o no, desde la línea benedictina, no olvidar ser ofrenda permanente para todo, para sus familias y para uno mismo, porque yo creo que el mayor problema ahí en este tipo de espiritualidades es que siempre pensamos hacia afuera, pero también hay que mirarnos hacia adentro. Entonces, mirarnos, donarnos a nosotros mismos para poder salir a darle toda esta espiritualidad a la gente. Bueno, muchas gracias de verdad por acompañarnos hoy, que fue un programa de verdad que nos llegó demasiado. Espero que también a nuestros oyentes. Y muchas gracias entonces por esta compañía. Nos escuchamos después. Sí, nos escuchamos en estos días siguientes. Recuerden que los programas que realizamos de Al Día con la Iglesia Radio lo pueden encontrar en Arquidiócesis de Medellín en YouTube, o en Al Día con la Iglesia Radio en Spotify, o en las diferentes emisoras de la Alianza Radial Católica. A ustedes, queridos oyentes, gracias por siempre estar. Si es la primera vez que nos escuchan, esperamos se queden y puedan también adentrarse a estos temas que trabajamos aquí, que nos permiten conectarnos con esto bonito de ser iglesia. Y de nuevo, ustedes invitados, qué maravilla tenerlos aquí. Y una invitación también a todos nuestros oyentes para que se acerquen a los monasterios benedictinos. Hay eucaristías, rápidamente que nos regalen la Eucaristía, que son como para el público, para que pues las personas puedan acercarse también. En semana de lunes a viernes a las 7 de la mañana, sábados 7:30 y domingos 10 de la mañana. En el Abierto al monasterio de Envigado. público. Santa María de la Asunción de Envigado. Gracias a ustedes, queridos oyentes, por todo. Desde el máster estuvo Juan David López, desde la mesa Isabel Toro y Valentina Vélez quien les habla. Bendiciones para todos.